Hola, buenos días, buenas tardes. Hoy les voy a presentar, yo soy Elisa, soy nutricionista, miembro del equipo de NutriWhite, y les voy a presentar una presentación de la doctora Julie Greenberg en las charlas que se dieron dentro de Healcon, y este va a tratar sobre tratamientos para problemas dermatológicos y cómo identificar determinados parámetros en exámenes para poder tratarlo con más especificidad. Entonces, toda mi presentación va a ir en función de lo que ella fue comentando, ¿no? Es como una síntesis. Entonces, ella primero habla sobre cómo cuando vemos un problema en la piel, los síntomas, las hojas que vemos en un árbol, es porque tiene una causa de raíz, ¿no? Las raíces son la causa. Entonces, muchas veces nos enfocamos en los detonantes cuando realmente hay que enfocarse en las causas, ¿no? El objetivo es tratar la causa, ¿no? Entonces, una pregunta que nos puede surgir es si la dieta es una causa o un detonante. ¿Qué dirían ustedes? A ver quién se atreve a decirme si Los dos, piensan que... ¿Cómo, Mari? ajá, los dos. Los dos. Entonces, ella habla como la dieta realmente es un detonante, porque tú puedes quitar los detonantes y que ya no se vea en la piel, pero el problema sigue allí. Entonces, la siguiente pregunta es si los cambios en la dieta pueden afectar la enfermedad, y dice que evidentemente sí, o sea, la dieta tiene un papel importantísimo, pero es un detonante, no es la causa. O sea, despierta algo que ya hay interno, algún desajuste interno. Entonces, exámenes para descubrir la raíz, la causa, ¿no? Entonces tenemos los exámenes convencionales, por ejemplo, un panel metabólico en exámenes de sangre, nos pueden dar respuestas a algunas de nuestras preguntas, pero realmente nos faltan respuestas. Y muchas veces podemos ver que todo está bien allí, que esos exámenes nos digan que todo está bien, pero vemos la piel y evidentemente hay un problema. Entonces, ¿cuáles recomienda ella en su práctica profesional? Pues el examen completo de heces, el examen de ácidos orgánicos y el examen de micotoxinas. Entonces, como a modo de recordatorio, ya sabemos que el heces incluye bacterias, hongos y levaduras, que ella pone, si hay que escoger entre dos, para ver cándida y hongos, ella escogería el de ácidos orgánicos. Los parásitos, virus, marcadores digestivos. El esteatocrito, recordemos que es la cantidad de grasa en las heces, nos indica la producción de bilis, cómo está haciendo la digestión de las grasas. La elastasa es una enzima que produce el páncreas, entonces nos indica cómo se están produciendo las enzimas en el páncreas, etc. Los ácidos grasos de cadena corta, marcadores de inflamación, la calprotectina, que recordemos que nos indica la inflamación a nivel del intestino grueso, del colon. Y ella comenta algo importante, algo interesante, que ella dice que la sonulina, que normalmente se usa para ver si hay intestino permeable, no deberíamos prestarle tanta atención, porque muchas veces la gente se puede como condicionar, ¿está elevada, no está elevada, tengo o no tengo intestino permeable? Ella recomienda analizar todo el caso, todo el examen, y en base a todo el examen es que ya sacas una conclusión de si es permeable o no, ¿no? Luego tenemos el examen de ácidos orgánicos, que al final lo que vemos son metabolitos con los cuales vamos a extrapolar qué es lo que hay, ¿no? Y por último, el examen de micotoxinas. Entonces, recordemos que tenemos organismos unicelulares, una célula como la cándida, y luego tenemos mohos, que son organismos pluricelulares, ¿no? Que es lo que vemos, por ejemplo, en una fruta, que realmente no son dañinos, causan un perjuicio cuando se sienten amenazados y producen su micotoxina, ¿no? Entonces, las micotoxinas ambientales normalmente son por mohos que se ven amenazados. Entonces, ¿por qué hacemos una revisión, o sea, de nuestro intestino, ¿no? Porque al final, examen de heces, ácidos orgánicos, micotoxinas, nos ayuda a ver cómo está nuestro intestino. ¿Por qué lo hacemos? Para estudiar la piel, por lo que ya sabemos, ¿no? Si tenemos una disbiosis a nivel intestinal, vamos a tener inflamación sistémica a nivel de todo el organismo, y eso se va a reflejar en distintas partes del cuerpo. En concreto, que es lo que vamos a hablar ahora, en la piel. Entonces, luego hablemos un poco de la cándida. La cándida ya comenta que en sus pacientes con eczema siempre está presente, ¿no? ¿Y qué pasa con la cándida? Que produce una proteína extracelular que
rompe colágeno y la queratina, el IgA y complemento, es por eso que lo solemos ver en piel, o sea, en donde están estos componentes, en la piel, en el intestino, etc. Aumenta la permeabilidad vascular y reduce la habilidad de matar Staphylococcus aureus y E. coli, que ella dice que siempre suele haber problema en eczema. Cuando hay problema de eczema, estas dos bacterias suelen estar elevadas. Entonces ahí hay una relación entre cándida y estas dos bacterias. Luego, me gustó mucho esta lámina, esta la copió directamente de su presentación. Entonces, ella dice como vemos un intestino semipermeable, normal, saludable, y sabemos que realmente el intestino sí que tiene sus uniones estrechas que se abren un poquito para recibir el alimento, pero luego vuelven a cerrarse. Encima de ese intestino, de las células epiteliales, está el moco, ¿no? El mucus. Y luego está encima de eso la microbiota. Entonces, también importante, la IgA es producida por la capa de mucosa del intestino. Y dos bacterias importantes son la Akkermansia mucinífila y Faecalibacterium prausnitzii. Entonces, ¿por qué son importantes estas? La Akkermansia tiene una relación simbiótica con nuestro cuerpo, porque ella se come un poco la mucosa, pero solo un poquito, o sea, solo un poco, y eso estimula a las células a producir más, a las células caliciformes a producir más mucosa. Entonces es una relación saludable si está en buenos niveles. Y la Faecalibacterium prausnitzii es la mayor productora de ácidos grasos de cadena corta. Entonces es muy importante que esas dos estén presentes y están presentes en la mucosa. La mucosa tiene que estar bien para que estén presentes. Y en la mucosa, como dije, también se secreta el IgA que va a luchar pues, contra los microorganismos que no sean buenos. Por otro lado, tenemos un intestino se ve dañado, un intestino permeable. Entonces ella dice que normalmente un intestino permeable puede ser por dos causas. Uno, que no se produzca suficiente mucosa, y que eso puede ser por falta de fibra, que esa fibra al final es alimento de bacterias buenas, y si no hay suficiente, no hay alimento, están bajitas las bacterias buenas y no se produce suficiente mucosa. Y por otro lado, que se destruya esa mucosa, porque se puede destruir por antibióticos, alcohol, cándida, bacterias patógenas, medicinas y, bueno, como ya sabemos, alimentos enemigos, ¿no? Enemigos para ti, gluten, caseína, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no tenemos la mucosa, las células epiteliales están desprotegidas y entonces cuando empieza a nacer ese leaky gut, ¿no? Ese intestino permeable. Entonces, un breve repaso de los ácidos grasos de cadena corta, que como ya les comenté, son producidos sobre todo por Faecalibacterium prausnitzii, y sus funciones pues, son alimentos para enterocitos, inhiben la acción de células proinflamatorias, protegen frente a desórdenes inflamatorios y enfermedades y refuerzan esas uniones estrechas. Entonces, que haya suficientes niveles es súper importante para que tengamos un intestino sano. Luego, un breve repaso sobre el eczema. El eczema es una enfermedad de la piel en general. O sea, es como un paraguas que engloba varios tipos de enfermedades de la piel. O sea, es un término que incluye distintas alteraciones. Dentro está la dermatitis seborreica, dermatitis atópica y varias enfermedades de la piel. Lo importante es que, o sea, lo que caracteriza un eczema es que hay un componente inflamatorio, o sea, que hay una inflamación y una disfunción de la barrera de la piel. Eso es como por concepto lo que es un eczema. Luego tiene distintos apellidos. Entonces, un ejemplo, la dermatitis atópica, que solemos observar, pues niveles bajos de microorganismos beneficiosos como bifidobacteria, bacteroidetes y bacteroides, altos niveles de Clostridium difficile, Escherichia coli y Staphylococcus aureus, sobre todo ella dice que siempre está presente en eczema, Staphylococcus aureus. Y bueno, enfermedades gastrointestinales correlacionadas como síndrome de intestino irritable, estreñimiento, dispepsia, etc. Entonces luego también ella comenta que es muy importante la distribución de las bacterias en el cuerpo. Porque, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que ya les he nombrado, que es súper importante en el eczema, que está presente, está así en el intestino, pero también está en las vías aéreas. Entonces, si solo te enfocas en el intestino, que pues es la mayor parte, entonces es lo más importante, pero dejas a un lado las vías aéreas, o sea, la nariz,
puede ser como un círculo de no acabar. Entonces es importante también tratar las vías aéreas al tratar el eczema. Luego, importante entonces, un poco a modo de resumen, resumir la importancia de Staphylococcus aureus en dermatitis, por ejemplo, que es un tipo de eczema. Se suele ver, como ya comenté, en intestino, en la piel, evidentemente, porque hay problemas en la piel y en la nariz. ¿Y qué hace a nivel del sistema inmune? Pues suprime la producción de IgA, que ya sabemos que está en el intestino, IgG sobre todo, IgG, y más bien aumenta la producción de IgE y histaminas, por eso más alergia, rojeces, etc. Luego, dermatitis y cándida. Entonces hay una correlación positiva entre pacientes con sobrecrecimiento de cándida y que tengan anticuerpos de IgE para cándida, ¿no? Evidentemente. Entonces hay un proceso ahí alérgico además. Y que los síntomas de la piel mejoran muchísimo cuando se tratan a los pacientes con antifúngicos. Y luego dermatitis intestino permeable. En pacientes pues, con dermatitis suelen tener mayor permeabilidad intestinal. Evidentemente ahí está un poco la raíz a nivel intestinal del eczema. Y entonces se ha visto también pues, que a mayor severidad de esa dermatitis suele haber mayores niveles de intestino permeable, ¿no? Que están correlacionados. Y luego casos clínicos que me pareció muy interesante porque vemos cómo en la práctica lo que acabo de decirles, vemos cómo realmente se refleja en pacientes con eczema. Entonces, por ejemplo, tenemos a Sam, ella usa pues nombres que no son los reales para poder ver los casos clínicos. Entonces, Sam es un niño de 11 meses que tiene eczema. Empezó hace 2 meses, o sea, cuando él tenía 9 meses. Siempre tuvo piel seca, pero nunca había llegado a tener eczema. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hace 2 meses, o sea, cuando tenía 9 meses, empezó a recibir breast milk, o sea, leche materna pasteurizada. Entonces, ella comenta que puede ser porque tenía algo en la leche, porque no estaba del todo bien pasteurizada, pero que suele ser un patrón que ella observa en niños muy pequeños, que cuando empezaron a recibir leche materna pasteurizada nace el eczema, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que le estaban dando a este niño, ahí podemos verlo, estaba con su eczema, una triple crema que es que tiene antimicóticos, antifúngico, antibacteriano y corticoides, como para tratar 3 puntos distintos. Entonces, al principio funcionaba, pero dejó de funcionar. Entonces, ella comenta que muchas veces los pacientes que llegan y los pacientes que nos van a llegar a nosotros es personas que han probado todo, que se ponen sus cremas y ya no está haciendo efecto y quieren ir más allá porque ya no saben qué hacer. Entonces acuden a ella y ella pues dice cuáles son los siguientes pasos: examen de heces y examen de ácidos orgánicos. Entonces en el examen de ácidos orgánicos ella pues ve bacterias patógenas, ¿no? Entonces algo importante, aquí que sale Clostridium difficile, toxina A y B, eso es la toxina que suele producir este tipo de bacteria. No quiere decir que ya la haya producido. Entonces dice, si el paciente tuviera una diarrea con sangre, que estuviera, o sea, descompensándose, que tendría que estar en cuidados intensivos, casi o sea, ingresado en el hospital, si no está así, es que no está produciendo la toxina. Entonces que ella no se preocupa mucho por eso. Evidentemente hay una disbiosis, pero no se enfoca en Clostridium difficile, porque no está produciendo la toxina si él no está así. Luego, ve también lo mismo con la Clostridia. Entonces, también da un dato interesante que es que en niños es común verlo, que ella lo suele ver mucho en niños con eczema. En adultos, si ves esto en adultos, sí que suele ser más problemático, pero en niños no se suele preocupar. Luego, vemos aquí las bacterias que ella nos ha hablado mucho, ¿no? O sea, en general vemos una disbiosis, lactobacillus que es buena hasta baja, etc. Pero de las claves que ella nos ha comentado, pues la Akkermansia mucinífila, ¿no? Productora de mucosa, y Faecalibacterium prausnitzii, que es productora de ácidos grasos de cadena corta, están muy bajas. Incluso la Faecalibacterium prausnitzii no hay nada. Entonces, esto nos indica también, bueno, ella suele verlo en eczema, entonces está relacionado, pero cuando estas están muy bajas, se relaciona con que hay leaky gut, porque eso indica que la mucosa no está del todo bien, por eso están bajas. Luego vemos las otras bacterias que están patógenas, se observa pues una
una disbiosis, entonces ella ve, o sea, las primeras que se fija siempre en pacientes con eczema es en Staphylococcus aureus y Streptococcus. Entonces vemos que está alta. Luego, pues, disparadores de triggers, detonantes de autoinmunes, tenemos estas también. Y luego, importante también de las claves del eczema, ¿no? El IgA está bajo. Entonces, ¿qué pasa? Ella dice, claro, está bajo, pero las pseudomonas producen, la IgA se une al LPS de las bacterias. Entonces, las pseudomonas producen un montón de LPS. Entonces dice, claro, si en teoría hay un montón de LPS porque las pseudomonas están altas y la IgA está baja, es que hay intestino permeable. Entonces, ella, pues, con este examen de heces, ella concluye que hay intestino permeable, porque, y no fijándose tanto en la somulina, sino en la IgA que está baja y en estas dos bacterias que están bajas. Luego ella va al examen de ácidos orgánicos. Claro, ella dice, claro, en este examen de heces no me salió cándida, pero para ella no ver a cándida en un examen de heces no es un negativo, porque la cándida ya comenta que puede haber crecido en el intestino delgado y no haberla visto. O sea que es comensal, la cándida puede estar por aquí, por allá, no siempre está en un sitio. Entonces ella por eso prefiere hacer el examen de ácidos orgánicos, que dice que le gusta mucho, sobre todo por estos parámetros, para ver el tema de hongos. Entonces, vemos la arabinosa, ¿no? Que está alta, muy alta. Entonces ahí vemos presencia de cándida. Pero luego también vemos Aspergillus. Aspergillus nos indica que hay micotoxinas, que hay moho en su intestino. Entonces el moho es ambiental, el moho no debería estar en el intestino. Entonces vemos como ella dice que es importante tratar, cuando uno ve esto, tratar el moho, antifúngicos, pero también descubrir de dónde está viniendo ese moho, porque ese moho es ambiental. Entonces, en estas pacientes que tienen estos niveles alterados, les mandan normalmente también luego examen de micotoxinas. Si no ve aspergillus elevado, a veces lo manda, a veces no, si los padres quieren también descartar, pero, pero si esto ya lo ve alto, recomienda mucho hacer el de micotoxinas también y ver la causa, de dónde viene ese moho. Luego, esto se correlaciona con el examen, porque ella ve disbiosis, ¿no? Hay disbiosis, están elevados metabolitos de ciertas bacterias patógenas. Luego ve oxalatos altos. Entonces ella dijo algo que me llamó la atención, que ella dice, ella ve oxalatos altos y evidentemente es por la cándida. Entonces ella dice que hasta que ella no trate la cándida no se mete con oxalatos. Los oxalatos altos es simplemente una consecuencia de la cándida. Ella se enfoca en cándida porque realmente el peso que tiene la dieta en oxalatos no es tan alto. Una vez tratada la cándida, si los oxalatos siguen altos, ya pone dietas más altas en oxalatos, ¿no? Me pareció interesante esto. Luego, también suele robarse, o sea, la B2 suele estar baja con la presencia de cándida. Entonces, claro, dices, baja, pero si sale alta. Normalmente en el examen de ácidos orgánicos, que eso el doctor Marcando lo explicará más adelante, con un asterisco, suele ser al revés, ¿no? Que cuando está alta realmente nos indica que está bajo. Luego vemos, pues el glutatión está bien, pero a nivel de metilación también, como que no está metilando del todo bien. Y luego entonces tratamientos, pues para la disbiosis, tratamiento antibacterial con hierbas, ¿no? Dice que es muy importante tener un buen conocimiento, saber bien, estar formado sobre cómo tratar las bacterias con las hierbas que están en el mercado, probióticos, luego investigar la fuente para el tema de la cándida y de la cándida y del aspergillus, investigar la fuente del moho, tratar con hierbas antifúngicas, hacer el testing de micotoxinas y una dieta anticándida. Para estas bajas, estas dos bacterias que son importantísimos, dar butirato, porque no, el Faecalibacterium prausnitzii no está produciendo, y existen probióticos, que lo hablamos hace poco, de Akkermansia. Existen probióticos que son bastante costosos, pero ella pues lo está usando ahora con sus pacientes. Para la IgA baja, dar inmunoglobulinas, suplemento de inmunoglobulinas, dar vitamina B2, y bueno, seguir con cremitas como herbáceas para la piel. Entonces, bueno, podemos ver cómo estaba el Sam en su primera visita y 3 semanas después de empezar el tratamiento.
Y luego, luego se hizo el examen de micotoxinas y vio que estaba muy alto, ¿no? Que sí que pues o sea, confirma los resultados del examen de ácidos orgánicos. Entonces, después de ver el examen de micotoxinas, pues va a tratar con binders, quelantes, con glutatión, porque cree que, o sea, que igual ahorita lo agarraron, el glutatión sale bien, pero puede ser que esté empezando a producir. El glutatión normalmente baja cuando ya lleva mucho rato la cándida y igual recomienda que igual lo va a necesitar en algún momento y que ella le va a dar glutatión, fish oil, y pues seguir investigando la fuente de esa micotoxina. Luego, 2 meses después, vemos cómo está perfecto. Luego, un segundo caso rápidamente, que es Kate, una niña de 7 meses, tiene eczema desde los 2 meses, empeoró, o sea, empeoró a los 4 meses porque la mamá empezó a recibir antibióticos porque tenía mastitis. Y la mamá también cuando estuvo embarazada tuvo una bacteria y también tuvo que tomar antibióticos. Desde que nació le dieron fórmula porque la mamá no podía darle leche, no le podía dar mucha leche, entonces ya le estaban dando también fórmula. Dio negativo para IgE, o sea, no tenía alergia a los lácteos, pero igual no le servían las fórmulas que le daban, tuvieron muchos problemas. Entonces vemos una niña que no ha recibido suficiente lactancia materna, que su mamá tuvo antibióticos durante el embarazo y mientras le daba lactancia, tenía mucha diarrea, estreñimiento. Entonces, otra vez, los patrones, el eczema se iba con los esteroides, pero ya no se va y ya no saben qué hacer. La bebé se despierta con sangre de tanto rascarse que incluso tiene hormigas pegadas a la sangre. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Examen de heces y examen de ácidos orgánicos. Entonces, ya aquí, pues, en este caso usa otro examen, que ya sabemos cuál es. Otra vez, Faecalibacterium prausnitzii muy baja. Staphylococcus aureus, pues, normal, pero un poco yendo hacia el alto. Klebsiella, vemos una disbiosis, ¿no? Akkermansia, pues está bien en este caso, pero ella dice que a ella le gusta contrastarlo con el de ácidos orgánicos. IgA, o sea, la disbiosis, ¿no? Contrastarla luego con el examen de ácidos orgánicos. IgA baja nuevamente y los ácidos grasos de cadena corta bajos. Entonces, relacionado pues con que esta bacteria está muy baja. Luego vamos el examen de ácidos orgánicos. En este caso la arabinosa está alta, presencia de cándida, pero no micotoxinas a nivel ambiental. La B2, que suele estar asociada a la presencia de cándida, la B2 que esté baja, está baja también. Vemos disbiosis en general. Otra vez Clostridium difficile alto, que eso es importante porque miren, ven que aquí tenemos Clostridium tal, Botulinum. En los exámenes de heces solo toman como patogénico el Clostridium difficile y no es la única forma de Clostridium patogénica. En cambio, en ácidos orgánicos sí que lo toman en cuenta y lo ven. Entonces, por eso ella siempre tiene ese matrimonio con esos dos exámenes. Luego, vemos como estos niveles altos de marcadores de mitocondria nos indican que nuestra mitocondria está estresada, que es un bebé que no se va a quejar de fatiga, pero sí que la mitocondria está estresada, entonces se puede tratar pues con coenzima Q10, etcétera, ¿no? Luego aquí pues seguimos viendo niveles altos. El glutatión, otra vez asterisco, sale alto, pero realmente está bajo, no estamos, hay mucho estrés oxidativo en ese organismo, y así, ¿no? Entonces, ¿qué recomienda? O sea, es parecido, un caso parecido al otro, con sus diferencias, pero vemos como el patrón se repite, ¿no? Entonces, lo mismo para la disbiosis, pues tratamientos naturales, también para el tema de la cándida, o sea, antifúngicos, si los padres quieren hacer el examen de micotoxinas, remover las sensibilidades alimentarias en los lácteos, dar butirato porque tiene baja la Faecalibacterium prausnitzii, dar otra vez inmunoglobulinas, dar B2 para el tema de la disfunción mitocondrial, porque salen muy altos L-carnitina, coenzima Q10, dar glutatión, y otra vez cremas tópicas para la piel.
Entonces vemos como ella estaba así en su primera visita, mira la pobrecita, y 2 meses y medio después, súper bien. Y más adelante, 6 meses después, perfecta. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Parece que es súper interesante y de utilidad para seguir aprendiendo más de estos exámenes y cómo pueden ser súper útiles. Y bueno, muchas gracias. ¿Qué les pareció? Excelente. Elisa, buenísimo. No, lo Pero tengo Excelente. 800 o 400 preguntas. Sí. Vale. Vamos a hacer una También cosa, Vamos a hacer una Ah. ronda. no, o vamos a que el doctor bueno, es verdad. siga, porque Sí. de repente no los aclara lo del doctor, y al final entonces le damos 15 minutos y vayan anotando las preguntas. De todas maneras, la gente de que viene Microbiome también, o sea, muchas cosas que está diciendo Elisa también las puede responder este señor que viene ahorita, ¿no, Mariana? No es del mismo laboratorio. Una señora, o sea, no es el médico, es más como una representante, capaz más, sí, pero se las hacemos y si no, que nos las respondan después. Ay, no, hizo un resumen sí. cuchi del intestino permeable. Está Ahora, bonito. yo sí tengo un comentario nada más. Técnicamente yo no veo casi nada de diferencia de lo que nosotros hacemos en NutriWhite. Nada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Okay. Sí, Solo no, el buenísimo. suplemento de butirato, que primera vez que lo escucho, no lo hemos hablado nosotros, yo por lo menos con ustedes no lo he hablado. Exacto, se puede hablar, si está por ahí, existe, pero se puede hablar y retomar, y me parece buenísima esa parte. Y la otra única cosa que sí, rapidísimo, que sí quiero comentar, es que al principio Elisa dice, que no sé si no la entendí bien, pero que la dieta es, o sea, no es Sí. la raíz. Es O más sea, para mí, detonante que raíz. para mí, la dieta, exacto, como que, y para mí es que la dieta en tal caso es el agua que le echas a la planta, y si la planta, o sea, evidentemente no tiene agua, no puede crecer. O sea, tú lo pusiste, o sea, Elisa, confirma, pero lo pusiste así como que no, la dieta no es la raíz. Bueno, no, claro, es la causa de que la raíz no esté más bien. Exacto. O sea, porque sí. parecía Es la que era causa como de la el trigger. disbiosis. Creo que es la causa de la, si la disbiosis es la que produce la inflamación y el intestino permeable, la alimentación alimenta más las bacterias y produce disbiosis. Exacto, pero tú lo pusiste al como final que la, no. la disbiosis es la raíz. Y yo incluso, claro, pero exacto, entonces la disbiosis es la raíz, pero el agua que le echas a la raíz es 100%. la dieta. En la grabación pareciera así como que no, la dieta no es la culpable. Entonces esa parte no sé si incluso cortarla o repetirla, Vale. porque creo que no va con, ahí Sí. es la única que no creo que va con la filosofía de NutriWhite, Claro, porque si le queda das como que... más azúcar, creces más cándida y produces más disbiosis. Exacto, entonces para mí sí es como si tú tienes un abono y el agua, y bueno, la raíz, sí, hay raíces que bicho igual crecen en malos suelos y con Yo mal creo que ella agua, se refería, tienes toda la razón, Andrés, o sea, tienen toda la razón, pero yo creo que ella quería como que mostrar el punto que igual yo no lo transmití bien, porque esto como al final es, como yo les hice como un resumen, como masticado de la presentación, es lo que decía yo creo un poco es que si tú tomas lácteos y te brotas, no solo con cortar los lácteos, que es parte del problema, se va a ir se va a ir el problema. Tienes que ir más allá. O sea, yo creo que es claro, claro. Tienes que corregir la disbiosis para Es que, como si para tú, que no sí. siga habiendo inflamación. Pero como sí, si me tú- parece bien que puede generar confusión ese pedazo. Entonces lo podemos volver a Exacto. grabar y Sí, decirlo como o sea, más. y eso, si tú tienes una mata, tal cual, si le echas agua, pero el abono está malo, que sería el intestino, tampoco sirve de nada. Y eso es justo lo que decimos en las consultas. Necesitas ver esa otra parte, y por eso la parte de la consulta personalizada, etcétera, etcétera. Pero bueno, buenísimo. Y que al final, vuelve a mira, ¿sabes qué? aparecer. Perdón, pero es que yo creo que como ella no incluye, por ejemplo, en cuando ella habla de la mucosa, que puede ser o que no estás produciendo suficiente, que al final dieta, Ok, hay una disbiosis. o que se esté deteriorando, que pone drogas, tal, no sé qué, pero también es alimentos enemigos. Entonces al final, si nos ponemos desde ese punto de vista, pues la dieta sí que puede producir esa disbiosis. La cosa es que a la hora del tratamiento no solo vale con la alimentación, porque ya hay un problema que causó la misma dieta de daño a nivel intestinal que tienes que corregir. Pero sí, es verdad que se dijo como de forma muy Claro, simple. y ese creo que es el punto de NutriWhite, y a donde vamos en las consultas, y por eso que a la gente no le sirve solamente el bootcamp, por ejemplo, porque Exacto. tienen que corregir más allá. Y esa es la bandera de marketing. Fíjense que exacto. aparecen los lipopolisacáridos, y los lipopolisacáridos son propios de las proteobacterias, que son las que más suben cuando hay disbiosis, son propias, son gram negativas, vuelven a aparecer los lipopolisacáridos. Eli, Que no basta que rapidísimo. estén bien, o sea, que si están altos, tienes que corregir, hay una disbiosis, y no necesariamente estamos hablando de patógenos, estamos hablando de inflamatorios. Exacto. Eso es lo que Rapidísimo, cuando hablamos de corroboramos ahí. mucosa,
hablamos de mucosa, tejido, o más bien como mucus, el moco, la cosa que fluye. O sea, creo que hay como un... O sea, una ella manera- lo divide, sí, mira, Tissue como comentaba, o en tres mucus. partes. O sea, están las células epiteliales, que son delgaditas. Ella toma como mucosa lo que protege las células epiteliales, lo que está por encima Exacto. a nivel Exacto. intestinal de esa... Sí, es que en de algún las momento lo células sentí como epiteliales. que hablabas de moco como tal. Sí, no, es que sí, al principio dije moco, pero porque no me venía la palabra. Ok. Y luego me acordé mucosa. Vale, sí. Claro, Estaba los pensando en inglés. anticuerpos lo producen los Sí. linfocitos B que están en la mucosa o en la submucosa. Exacto. Ok. Entonces, No el epitelio, claro, los linfocitos Exacto, perfecto. por eso es lo del IgA, ¿no? Si la mucosa B. Claro, está mi amor. deteriorada, pues la IgA baja. Y la Claro, otra pero cosa la IgA rapidísimo, baja porque el linfocito B no hay una respuesta inmune donde se Claro. está generando, donde el linfocito se activa lo suficiente como para producir inmunoglobulinas. ¿Ven? Okay. Sí, ese es Va como al por ahí. final el mecanismo más específico, ¿no? Como la razón detrás de la cual cuando la mucosa está baja no hay suficiente IgA, Claro. porque no hay estimulación. Vale, bien. Bueno, entonces seguimos con el doctor Marcano. Entonces aquí puse Elisa urgente, lo vuelves a grabar. Haces un story corto para promocionarlo en YouTube. A mí, a mí me llegan amigos que están en NutriWide, ay, ahorita tengo rosácea. Yo le digo, pero eso es intestino permeable. La gente, claro, se salen de la dieta y comen, no terminan de entender que esto es un problema de intestino permeable y microbiota, punto. O sea, esa es la raíz, como quería tratar de decir Andreina. El problema no es lo otro. Entonces, él urgente, porque ahí vamos a sacar muchos problemas, porque el problema intestinal es el problema en tu piel. La Y piel, todo el total. mundo, los médicos que más ganan, el otro día me dijeron, son los dermatólogos en Estados Unidos y los neurólogos. Y los dermatólogos, ¿qué hacen? Quítate el acné, quítate la arruga, y es un problema intestinal también. Entonces y la gente va a pagar por eso. Entonces, va a pedir la cita con ustedes. Va a pedir la cita con ustedes, porque la gente lo que le interesa está más bonita que por fuera puede estar malísima, pero le interesa estar lindo. Entonces vámonos con eso. No, por dentro puede estar malísimo, pero le interesa estar bonito por fuera. Por fuera. Entonces vamos con eso, Eli. Y tú me dices, Perfecto. para dentro de 2 semanas, eso tiene que estar listo máximo, prometido. No, para esta semana. Ah, buenísimo. Vale, y ahora mi papá va a ir explicándole ácidos orgánicos como en varias sesiones. Hoy va a ser una introducción global del examen. Escribir más. Entonces voy a parar otra vez. Ya. Lo del estafilococo es típico de la dermatitis.